También viene un formato para calcular la utilidad y un formato para el cálculo de los cargos adicionales. De nueva cuenta, al igual que en el cálculo del factor de salario real, Opus aplica la normatividad que está señalada en el reglamento de la Ley de Obras Públicas, pero en algunas ocasiones, al igual que en el cálculo del factor de salario real, va a ser necesario presentar la información en un formato distinto del que Opus trae por defecto. ¿Por qué? Porque si tú revisas las bases de la licitación, tu cliente así te lo está pidiendo. Esa sería la explicación más sencilla. ¿Por qué lo tengo que presentar así? Porque así te lo están pidiendo en la licitación y es un requisito que hay que cumplir. Este, por ejemplo, sería el formato para presentar el costo por financiamiento para una licitación de la Comisión Federal de Electricidad. Voy a regresarme aquí a Opus y puedes ver aquí el formato de cálculo del costo por financiamiento. Los encabezados no coinciden, los títulos de las columnas tampoco. Así te lo pide tu cliente, ¿de acuerdo? Voy a ver qué sucede con el formato de cálculo de la utilidad. Este es la plantilla, este es el formato que viene por default en Opus. Ahora lo comparo con el formato que el cliente CFE quiere. Pues aquí están, no son iguales. Y lo mismo sucede con los cargos adicionales. Aquí puedes ver, este es el formato que viene por defecto. Y si lo comparo con el formato de cargos adicionales que pide CFE, pues sí hay una diferencia. Pero no hay ningún problema. Lo primero que tendríamos que hacer es sacar esta plantilla que viene por defecto en Opus, porque recuerda, estas van a ser nuestras bases. Opus reconoce esa plantilla ya. Y lo que vamos a hacer una vez que la hayamos sacado de aquí de la obra, de la base, que es algo muy sencillo también, te vas aquí y le das clic donde dice guardar como y lo guardas como un archivo de Excel. Lo abres en Excel, como yo lo tengo aquí abierto, y agregas nuevas hojas, ¿sí? En este caso, ¿dónde quedó? Aquí está. Agregas una nueva hoja y la siguiente tarea, voy a eliminarla porque en realidad no la quiero aquí, es pasar el formato que te entregó tu cliente, que te lo pudo haber dado en Word, te lo pudo haber dado en Excel, lo pasas, lo agregas a la nueva hoja, le das los bordes, el tamaño de letra, el color, lo que tú necesites, y después lo que vas a hacer es ir vinculando, aquí lo puedes ver otra vez allí en la barra de fórmulas, por favor, es vincular las celdas con el formato que Opus utiliza por defecto para calcular, por ejemplo, el costo por financiamiento. Aquí puedes ver, Opus calcula ya el financiamiento, pero el formato que utiliza no corresponde con el que el cliente quiere. Es muy sencillo. Agrego otro formato y le digo, la información que ya calculaste no la presentes así, no uses este formato, usa este otro, agrega aquí la información. Lo mismo para la utilidad, aquí puedes ver, está referenciada la información, ¿de acuerdo? Aquí está referenciada. Y en los cargos adicionales, aquí sí hay una situación diferente. Porque en la plantilla que viene por defecto en Opus, se utilizan unas fórmulas que aquí sí no coinciden con las fórmulas que nuestro cliente nos está solicitando. Aquí nos solicita operaciones adicionales. Los valores sí están, los valores sí los determina Opus. Todos los valores que tú vayas a necesitar, Opus los determina. Pero en este caso particular, por ejemplo, de los cargos adicionales de la CFE, las fórmulas que tienes que utilizar sí son diferentes de las que vienen por defecto en la plantilla que trae el programa. Pero no hay ningún problema. ¿Qué es lo que puedes hacer? Tú llevas a cabo todas las operaciones que tu cliente te esté solicitando y también tiene una opción para decirle al programa que en lugar de utilizar el porcentaje de cargos adicionales que calcula por defecto, utilice el porcentaje de cargos adicionales que se determina utilizando los valores y las fórmulas que tu cliente, en este caso Comisión Federal de Electricidad, te está solicitando. ¿En dónde le indico eso? En esta hoja que se llama datos, ¿sí?
aquí en el apartado que dice porcentaje de sobrecostos salidas, le indicas al programa de dónde debe de tomar los porcentajes que quieras que utilice en tu presupuesto. Entonces, ya una vez que tienes definida tu plantilla personalizada para cálculo de financiamiento, utilidad y cargos adicionales, igual que en el cálculo del factor de salario real, a lo mejor vas a invertir en esta plantilla 1 hora, 2 horas, 4 horas, o a lo mejor tú me dices, yo voy a invertir 2 días porque en realidad no puedo estar todo el tiempo generándola, tengo que ir ahí combinándola con otras actividades, pero vamos a suponer que inviertes 2 días o el tiempo que sea. Ese tiempo que invertiste ya no lo vas a tener que duplicar o triplicar el tiempo. Vas a reutilizar esta plantilla que ya tienes previamente diseñada. En una licitación en un futuro simplemente la vas a asignar, y es lo que voy a mostrarte justo en este momento. ¿Cómo se asigna una plantilla que ya se encuentra personalizada? Voy a abrir de nueva cuenta este formato para que veas cuáles son las hojas que se agregaron. Vas a ver ahorita que no tiene información. Aquí está, mira. Financiamiento, utilidad y cargos adicionales. ¿De acuerdo? No tiene nada más. El resto de las hojas que aparecen aquí son los formatos que trae Opus por defecto. Estos no los debes de tocar. La tarea va a consistir en reusar la información que Opus genera en esas hojas y vaciarla en los nuevos formatos. Entonces voy a cerrar el archivo. Este también ahorita lo voy a cerrar. Y le voy a dar clic aquí a la pestaña principal y voy a seleccionar esta opción que dice cambiar. Cambiar la plantilla. Me va a aparecer aquí la ventana de buscar plantilla de sobrecostos. Yo la tengo aquí en curso de Opus Certificación Ecosoft en la carpeta de cálculo de sobrecostos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Aquí está CFE. Aquí está. Entonces lo que va a hacer ahorita el programa es reemplazar la plantilla que viene por defecto, va a utilizar la plantilla personalizada, la que ya tiene los formatos de Comisión Federal de Electricidad. Aquí están, aquí ya puedes ver, aquí aparecen los valores. Si recuerdas, hace unos momentos te mostré y esto estaba en 0 totalmente. El de utilidad y el de los cargos adicionales. Entonces, también aquí, por eso te decía, cuando terminé el tema de los costos indirectos, que prácticamente una vez que tú ya tienes el costo directo de la obra, el programa de obra y los costos indirectos, en 1 minuto puedes terminar el proyecto, porque para determinar financiamiento, utilidad y cargos adicionales necesitas la información que ha sido calculada hasta indirectos, incluido el programa de obra. Y esa información en teoría ya la tienes cuando llegas a indirectos. Lo único que te faltaría sería decirle al programa, utiliza este formato para el cálculo de financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Y lo que después tendrás que hacer es darle clic aquí al botón que dice aplicar para que el programa calcule esos porcentajes y los envíe a tu pie de precios unitarios. Algo interesante aquí, lo comento si has tenido oportunidad de participar en licitaciones para gobierno, relacionado con el cálculo del costo por financiamiento, hay un proceso en el que tienes que llevar a cabo iteraciones para calcular el costo por financiamiento. Depende del método de cálculo que te solicite tu cliente. Esa situación ya está resuelta en esta parte. Ya no es necesario que tú, por ejemplo, estés llevando a cabo las iteraciones de forma manual, que utilices un archivo de Excel para generar las iteraciones. Calculas un valor, lo metes a Opus, vuelves a calcular el valor, vuelves a hacer otra iteración y lo regresas. Esa parte ya está resuelta aquí dentro del programa. El programa ya genera esas iteraciones de acuerdo con el método de cálculo que tú le indiques en la configuración. ¿Qué te ha parecido el uso de las plantillas personalizadas para calcular el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales? El tema de importar tu plantilla personalizada o tu plantilla de indirectos. ¿Crees que esto te puede ahorrar mucho tiempo al momento en el que tú estás generando un presupuesto y tienes que presentar esos formatos personalizados para alguna dependencia de gobierno?